La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del edificio de 3 pisos en el corazón de Guadalajara. Desde su oficina en el último piso, Diego Montalvo observaba la ciudad a través del cristal empañado, con un cigarro apagado entre los dedos. A sus 42 años, Diego había construido un imperio que se extendía por todo Jalisco, controlando desde negocios legítimos hasta operaciones que preferían mantenerse en las sombras. Su rostro curtido por los años y las decisiones difíciles mostraba pocas emociones, pero esa tarde de octubre, algo en su mirada revelaba un cansancio profundo que iba más allá de lo físico. El sonido de la puerta al abrirse lo sacó de sus pensamientos. Su mano derecha, Roberto, entró con paso apresurado. Su expresión delataba preocupación. «Jefe, hay una mujer afuera. Dice que necesita hablar con usted urgentemente», anunció Roberto, ajustándose la corbata con nerviosismo. Diego frunció el ceño. No recibía visitas sin cita previa, especialmente de desconocidos. Su mundo funcionaba con reglas estrictas, y romperlas significaba consecuencias. «¿Quién es?», preguntó con voz grave, sin apartar la vista de la ventana. No dio su nombre completo, solo dijo que se llama Sofía. Viene con una niña pequeña. Dice que es un asunto de vida o muerte. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Continuemos. Diego se giró lentamente. Las palabras vida o muerte no eran nuevas para él. Pero había algo en el tono de Roberto que le hizo asentir. «Hazla pasar». Momentos después, la puerta se abrió nuevamente y entró una mujer de aproximadamente 30 años. Su ropa estaba empapada por la lluvia y su cabello castaño se pegaba a su rostro pálido. Sostenía de la mano a una niña de unos 5 años, cuyos grandes ojos marrones observaban todo con una mezcla de miedo y curiosidad. La mujer temblaba, pero no parecía ser solo por el frío. Diego notó las ojeras bajo sus ojos y la forma en que apretaba la mano de la pequeña, como si fuera lo único que la mantenía de pie. «Señor Montalvo», comenzó Sofía, su voz quebrándose ligeramente. «Sé quién es usted. Sé que no debería estar aquí, pero no tengo a nadie más a quien acudir». Diego se recostó en su silla de cuero, estudiándola con atención. Había aprendido a leer a las personas en segundos. Era una habilidad que le había salvado la vida más de una vez. Esta mujer no era una amenaza, eso era evidente. Pero había algo en ella, una determinación desesperada que despertó su curiosidad. «Tienes 2 minutos», respondió Diego cruzando los brazos sobre el pecho. «Habla». Sofía tomó aire profundamente, mirando brevemente a su hija antes de volver sus ojos hacia él. «Mi nombre es Sofía Ramírez. Hace 6 meses, mi esposo, mi exesposo, Javier Castillo, desapareció. Me dejó con deudas que no sabía que existían, deudas con gente peligrosa. Hace 3 semanas vinieron a mi casa. Dijeron que si no les pagaba 200,000 pesos en un mes, se llevarían a mi hija». Su voz se quebró completamente al pronunciar las últimas palabras y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «No tengo ese dinero. He trabajado doble turno en el hospital, he vendido todo lo que tenía, pero solo he reunido 30,000 pesos. Falta una semana y no sé qué hacer». La niña, al ver a su madre llorar, se abrazó a su pierna. Diego sintió algo extraño en el pecho, una sensación que había intentado enterrar durante años. Apartó la mirada hacia la ventana nuevamente. «¿Y qué esperas que haga yo?», preguntó, aunque su tono había perdido parte de su dureza inicial. «Necesito un préstamo. Trabajo como enfermera en el hospital civil. Puedo pagarle poco a poco, lo que sea que usted considere justo. Solo necesito ese dinero para que dejen en paz a mi hija. Por favor». Sofía cayó de rodillas con las manos juntas. «Se lo suplico». Roberto, que permanecía junto a la puerta,
Miró a Diego esperando instrucciones. El silencio en la oficina era denso, interrumpido solo por el sonido de la lluvia y los sollozos contenidos de Sofía. Diego se puso de pie lentamente y caminó hacia ella. La mujer cerró los ojos, temiendo su respuesta. «Levántate», ordenó Diego con firmeza, pero sin agresividad. Sofía obedeció temblando. Diego se agachó hasta quedar a la altura de la niña, quien lo miraba con ojos asustados pero curiosos. «¿Cómo te llamas, pequeña?», preguntó con una voz sorprendentemente suave. «Valentina», respondió la niña en un susurro. «Valentina. ¿En qué nombre tan bonito?». Diego esbozó algo parecido a una sonrisa. «¿Sabes qué? Tu mamá es muy valiente por venir hasta aquí». Se incorporó y miró fijamente a Sofía. «¿Quiénes son los que te están cobrando?». «Un hombre llamado Ernesto Vega, opera desde la colonia Analco. Dicen que su esposo les debía ese dinero por un negocio que salió mal, algo relacionado con mercancía que nunca entregó». Diego conocía ese nombre. Ernesto Vega era un operador de medio pelo, un tipo que se creía más importante de lo que realmente era. No estaba directamente bajo su mando, pero operaba en territorio que Diego consideraba suyo. La situación era más complicada de lo que parecía. «Roberto», llamó Diego sin apartar la vista de Sofía, «tráeme el expediente de Ernesto Vega». «Enseguida, jefe». Mientras Roberto salía, Diego señaló las sillas frente a su escritorio. «Siéntate, Valentina, ¿tienes hambre?». La niña asintió tímidamente. Diego presionó un botón en su teléfono y habló brevemente. Minutos después, alguien trajo jugo y galletas para la pequeña. Sofía observaba todo con una mezcla de confusión y esperanza. No entendía por qué este hombre, conocido por su dureza, estaba siendo amable con ellas. «Señor Montalvo, yo...». «Dime exactamente qué pasó con tu esposo», interrumpió Diego. «Todo, desde el principio». Sofía tomó aire y comenzó a relatar. Javier Castillo había sido mecánico, un hombre trabajador pero ambicioso. Hace un año había conocido a alguien que le ofreció ganar dinero rápido transportando paquetes de un lugar a otro. Sofía le había suplicado que no lo hiciera, pero Javier insistía en que era solo por un tiempo, hasta que pudieran comprar una casa más grande para Valentina. Durante meses, todo pareció ir bien. Javier llegaba con dinero, pero nunca quiso decirle exactamente de dónde venía. Luego, hace 6 meses, Javier no regresó a casa una noche. Pasaron días, semanas. Sofía presentó una denuncia, pero la policía no hizo mucho. Un mes después del inicio de su desaparición, recibió la visita de 2 hombres que le dijeron que Javier les debía dinero. Habían confiado en él para transportar mercancía valiosa, pero nunca llegó a su destino. Los hombres asumían que Javier había huido con la mercancía o la había vendido por su cuenta. Como no podían encontrarlo, consideraban que la deuda pasaba a su familia. Intenté explicarles que yo no sabía nada, que tenía una hija pequeña, pero no les importó. Sofía limpió sus lágrimas con el dorso de la mano. Me dijeron que encontrara el dinero o pagaría de otra forma. Diego escuchaba en silencio, su expresión impenetrable. Roberto regresó con una carpeta y la colocó sobre el escritorio. Diego la abrió y revisó los documentos rápidamente. «Ernesto Vega», murmuró. «Este tipo siempre ha sido problemático. Opera sin permiso en zonas que no le corresponden». «¿Lo conoce?», preguntó Sofía con un hilo de esperanza en la voz. «Conozco a todos los que operan en esta ciudad», respondió Diego cerrando la carpeta. «Tu esposo trabajaba para él transportando drogas, probablemente. Si Vega dice que le debes 200,000 pesos, seguramente la cifra real es menor. Este hombre tiende a inflar las deudas». «Pero igual no tengo cómo pagar nada», admitió Sofía derrotada. Diego se quedó pensativo durante largos segundos. Luego se levantó y caminó hacia la ventana nuevamente. Observó la ciudad bajo la lluvia, las calles brillando con las luces de los automóviles.
Pensó en su propia historia, en las decisiones que lo habían llevado hasta donde estaba. Recordó a su hermana menor, quien había muerto años atrás precisamente por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, víctima colateral de una guerra territorial que él no pudo evitar. «Voy a solucionar tu problema», dijo finalmente girándose hacia Sofía. «¿Qué?» Sofía no podía creer lo que escuchaba. «Pero con condiciones», agregó Diego, su tono volviendo a ser firme. «Primera, me vas a contar todo lo que sepas sobre los últimos movimientos de tu esposo. Nombres, lugares, cualquier detalle que recuerdes. Segunda, vas a trabajar para mí. Trabajar para usted, pero yo soy enfermera. No entiendo nada de... Precisamente por eso, necesito a alguien con conocimientos médicos. No te voy a pedir que hagas nada ilegal. Tengo negocios legítimos, clínicas privadas donde atendemos a gente que prefiere discreción. Te pagaré el doble de lo que ganas en el hospital. Así podrás darle una mejor vida a Valentina». Sofía procesaba la información con dificultad. Era demasiado bueno para ser verdad, pero mirando a su hija, sabía que no tenía alternativa. «¿Y la deuda con Vega?» «Yo me encargo. Eso no es tu problema». «No entiendo. ¿Por qué haría esto por mí? Ni siquiera me conoce». Diego volvió a sentarse en su silla. Su mirada se suavizó apenas perceptiblemente. «Digamos que tengo mis razones. ¿Aceptas o no?» Sofía miró a Valentina, quien comía sus galletas ajena a la conversación que estaba cambiando su futuro. «Acepto», respondió con voz firme. «Haré lo que sea necesario». Diego asintió y extendió su mano. Sofía la estrechó, sellando un acuerdo que ninguno de los dos sabía hasta dónde los llevaría. «Roberto, encárgate de que tengan dónde quedarse esta noche. Mañana temprano quiero toda la información sobre Javier Castillo y sus últimos movimientos». «Entendido, jefe». «Señor Montalvo», dijo Sofía antes de salir. «Gracias. No sabe lo que esto significa para mí». Diego no respondió, simplemente asintió. Cuando la puerta se cerró detrás de Sofía y Valentina, Roberto se acercó a su jefe. «¿Está seguro de esto, jefe? Meterse con Vega podría traer problemas». «Vega es un problema que he estado posponiendo durante mucho tiempo», respondió Diego encendiendo finalmente el cigarro que había estado sosteniendo. «Además, esa mujer me recuerda a alguien». Roberto entendió la referencia. Sabía que Diego jamás había superado la muerte de su hermana. «La protegeremos entonces, no solo a ella, a la niña también. Asegúrate de que estén vigiladas las 24 horas. Si Vega o cualquiera de sus hombres se acerca, quiero saberlo inmediatamente». Esa noche, mientras Sofía y Valentina descansaban en un departamento seguro proporcionado por Diego, él permanecía en su oficina revisando documentos. Había tomado una decisión que podría cambiar muchas cosas, no solo para Sofía, sino para su propia organización. Ernesto Vega había estado operando con demasiada libertad, y este era el momento perfecto para recordarle a todos quién realmente controlaba Guadalajara. Al día siguiente, el sol brillaba tímidamente entre las nubes. Sofía despertó en una cama cómoda, algo que no había experimentado en meses. Valentina dormía a su lado, finalmente en paz. Por primera vez en semanas, Sofía sintió algo parecido a la esperanza. No sabía exactamente en qué se había metido, pero tenía la sensación de que Diego Montalvo, a pesar de su reputación, era un hombre de palabra. En su oficina, Diego recibía el informe completo de Roberto. Javier Castillo había estado trabajando para Vega durante 8 meses. Su última entrega había sido de cocaína valorada en 150,000 pesos, no 200,000 como Vega afirmaba. Javier nunca llegó a su destino. Su automóvil fue encontrado abandonado cerca de Tonalá, sin rastro de él ni de la mercancía. «¿Crees que esté muerto?», preguntó Roberto. «Probablemente, o huyó muy lejos. De cualquier forma, Vega está usando a la familia como chivo expiatorio. ¿Cuál es el plan?». Diego sonrió, pero no había humor en su expresión.
Vamos a hacerle una visita a nuestro amigo Ernesto. Es hora de tener una conversación sobre respeto y territorios. La tarde de ese día, Diego, acompañado por Roberto y 3 de sus hombres más confiables, se dirigió a la colonia Analco. Ernesto Vega operaba desde un taller mecánico que servía de fachada para sus actividades. Cuando el convoy de vehículos negros se detuvo frente al lugar, los hombres de Vega salieron inmediatamente con manos cerca de sus armas. Diego salió del auto con calma, ajustándose su traje gris. Caminó directamente hacia la entrada del taller como si fuera el dueño del lugar. Uno de los guardias intentó detenerlo, pero una mirada de Diego fue suficiente para hacerlo retroceder. «Dile a Ernesto que Diego Montalvo está aquí. Tenemos asuntos que discutir». El guardia desapareció dentro del taller y regresó minutos después. «Puede pasar, solo usted». Diego asintió y entró. El interior del taller olía a aceite y metal. Al fondo, en una oficina improvisada, estaba Ernesto Vega, un hombre corpulento de unos 50 años, con el cabello engominado hacia atrás y una cicatriz que le atravesaba la mejilla derecha. «Don Diego», saludó Ernesto con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Qué sorpresa tan inesperada. ¿A qué debo el honor?» «Sofía Ramírez», dijo Diego sin rodeos. «Vas a olvidar esa deuda». La sonrisa de Ernesto se desvaneció. «¿Perdón? Esa mujer me debe 200,000 pesos por la mercancía que su esposo robó». «Su esposo desapareció. Ella no tiene nada que ver con tus negocios. El dinero es el dinero, don Diego. Con todo respeto, eso no es asunto suyo». Diego se acercó lentamente al escritorio de Ernesto, colocando ambas manos sobre la superficie de madera rayada. «Se convirtió en mi asunto cuando decidiste operar en mi territorio sin permiso. Has estado expandiéndote hacia zonas que no te corresponden, Ernesto. Eso me molesta». Ernesto se puso de pie, su rostro enrojeciéndose. «Este es un país libre. Yo opero donde veo oportunidades. No cuando esas oportunidades están en mi ciudad». La voz de Diego se volvió gélida. «Te voy a ofrecer 2 opciones. Primera, olvidas la deuda de Sofía Ramírez. Te retiras de las zonas que has invadido y seguimos haciendo negocios de forma civilizada. Segunda, sigues insistiendo y tendré que recordarte de manera menos amistosa cómo funcionan las cosas aquí». El silencio que siguió fue tenso. Ernesto sabía que no podía enfrentarse a Diego Montalvo directamente. La organización de Diego era mucho más grande y poderosa. «Está bien», cedió finalmente Ernesto, aunque su mandíbula estaba apretada por la rabia. «Olvidaré la deuda, pero quiero compensación. Te daré 50,000 pesos por la mercancía perdida. Es más de lo que vale considerando que probablemente estás inflando el precio. Tómalo o déjalo». Ernesto asintió lentamente. Sabía que no tenía elección. «Acepto». «Bien. Roberto te hará llegar el dinero mañana. Y Ernesto». Diego se inclinó ligeramente hacia adelante. «Si tú o cualquiera de tus hombres se acerca a Sofía o a su hija, no habrá conversación la próxima vez. ¿Entendido?» «Entendido». Diego salió del taller con la misma calma con la que había entrado. Roberto lo esperaba junto al auto. «¿Todo bien?» «Todo arreglado. Sofía ya no tiene de qué preocuparse». Cuando regresaron a la oficina, Diego le pidió a Roberto que contactara a Sofía. Ella llegó esa misma tarde, nuevamente con Valentina. Esta vez, su rostro mostraba menos tensión. «Señor Montalvo, Roberto me dijo que quería verme». «Tu deuda ha sido cancelada», anunció Diego directamente. «Ernesto Vega no volverá a molestarte». Sofía se llevó las manos a la boca, las lágrimas brotando nuevamente, pero esta vez de alivio. «No sé cómo agradecerle, de verdad yo». «Trabajando para mí», interrumpió Diego.
Mañana comenzarás en una de mis clínicas. Te pagaré 15,000 pesos al mes para empezar, más prestaciones. Valentina podrá ir a una buena escuela. ¿15,000? Sofía apenas podía creerlo. En el hospital ganaba 7,000 con turnos agotadores. Necesito gente confiable, Sofía, y tú me has demostrado que eres valiente y determinada. Esas son cualidades que valoro. Durante las siguientes semanas, Sofía comenzó su nueva vida. La clínica donde trabajaba era moderna y bien equipada. Atendía principalmente a personas que necesitaban discreción, empresarios, políticos y ocasionalmente personas del mundo en el que Diego se movía. Sofía descubrió que Diego tenía razón. Su trabajo era completamente legal. Atendía emergencias menores, realizaba curaciones y coordinaba el equipo médico. Valentina fue inscrita en una escuela privada cerca de su nuevo departamento, también proporcionado por Diego. Por primera vez en su vida, Sofía podía dormir sin la angustia de no saber cómo pagaría la renta o la comida del día siguiente. Pero con el paso del tiempo, Sofía comenzó a notar algo. Diego visitaba la clínica con frecuencia, más de lo que parecía necesario para alguien en su posición. Siempre preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, cómo le iba a Valentina en la escuela. Al principio, Sofía pensó que solo era un jefe atento, pero había algo más en su mirada, una calidez que contrastaba con la frialdad con la que trataba a todos los demás. Una tarde lluviosa, similar a aquella en la que se conocieron, Diego llegó a la clínica con una herida en el brazo. Había habido un altercado, nada grave, pero necesitaba que le curaran. «Sofía, ¿puedes encargarte?», preguntó mientras Roberto y los demás esperaban afuera. «Claro, siéntese aquí». Mientras Sofía limpiaba y desinfectaba la herida, trabajó en silencio durante unos minutos. Diego la observaba trabajar con precisión y cuidado. «Eres muy buena en lo que haces», comentó Diego. «Gracias. He tenido mucha práctica», respondió Sofía, sin apartar la vista de su trabajo. «¿Puedo preguntarle algo?» «Adelante». «¿Por qué me ayudó realmente?» «No me malentienda, estoy eternamente agradecida, pero usted no me conocía. Podría haberme ignorado como hacen todos». Diego guardó silencio mientras Sofía terminaba de vendar su brazo. Cuando ella finalizó y dio un paso atrás, él finalmente habló. «Tuve una hermana menor, se llamaba Ana. Tenía 23 años cuando murió. Estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, atrapada en medio de una guerra territorial que yo no pude evitar. Era estudiante de medicina, quería ser pediatra. Cuando te vi entrar a mi oficina con Valentina, desesperada pero dispuesta a hacer lo que fuera por proteger a tu hija, vi algo de Ana en ti, esa determinación, ese amor incondicional. No pude salvar a mi hermana, pero podía ayudarte a ti». Sofía sintió un nudo en la garganta. Por primera vez entendió que detrás del hombre temido por todos, había alguien que también había sufrido, que también había perdido. «Lamento mucho lo de su hermana», dijo con sinceridad. «Fue hace mucho tiempo, pero hay heridas que nunca cierran del todo». Diego se puso de pie. «Por eso hago lo que hago, Sofía. No soy un santo. He tomado decisiones que muchos considerarían imperdonables, pero tengo mis propias reglas. No permito que se lastime a inocentes si puedo evitarlo». Desde ese día, la relación entre Diego y Sofía cambió sutilmente. Ya no era solo la de un jefe y su empleada. Había un respeto mutuo, una comprensión tácita de que ambos habían pasado por tormentas y habían sobrevivido. Diego comenzó a visitar más seguido, a veces solo para tomar café y hablar. Le contaba sobre sus negocios legítimos, sus planes para expandir las clínicas. Sofía compartía historias sobre Valentina, sobre sus sueños de darle una educación universitaria algún día. Roberto observaba todo con cierta preocupación. Conocía a Diego desde hacía 20 años y nunca lo había visto actuar así con nadie.
Una tarde, mientras esperaban en el auto afuera de la clínica, Roberto decidió hablar. «Jefe, con todo respeto, creo que se está involucrando demasiado». «¿A qué te refieres?», preguntó Diego, aunque sabía perfectamente de qué hablaba Roberto. «Con Sofía y la niña. La gente está empezando a notar. Algunos están murmurando». «Que murmuren lo que quieran», respondió Diego con firmeza. «Sofía es una buena persona en un mundo lleno de gente corrupta. Merece tener una oportunidad». «No digo que no la merezca, jefe. Solo digo que involucrarse emocionalmente puede ser peligroso. En nuestro mundo, los sentimientos se convierten en debilidades que otros pueden explotar». Diego sabía que Roberto tenía razón, pero también sabía que era demasiado tarde. Ya se había involucrado más de lo que pretendía. 3 meses después de su primer encuentro, durante la fiesta de cumpleaños de Valentina que se celebró en el jardín del nuevo departamento de Sofía, Diego llegó con un regalo, una bicicleta rosa con ruedas de entrenamiento. Valentina gritó de emoción y corrió a abrazarlo. Diego se arrodilló y le devolvió el abrazo, sintiendo algo que no había experimentado en años, una conexión genuina. Sofía observaba la escena desde la puerta, con una sonrisa en el rostro. Cuando Valentina corrió a probar su bicicleta con otros niños del edificio, Sofía se acercó a Diego. «No tenía que hacer esto. Ya ha hecho demasiado por nosotras». «Quería hacerlo», respondió Diego simplemente. «Valentina es una niña especial. Merece ser feliz». «Lo es, gracias a usted. Ambas lo somos». Sus miradas se encontraron, y por un momento, el mundo alrededor pareció desvanecerse. Había una conexión innegable entre ellos, algo que iba más allá de la gratitud o la compasión. «Sofía, yo...» Diego comenzó, pero se detuvo. No estaba seguro de cómo expresar lo que sentía. «Lo sé», dijo Sofía suavemente. «Yo también lo siento». Antes de que pudieran continuar la conversación, Roberto apareció con expresión seria. «Jefe, tenemos un problema. Acaba de llegar información. Ernesto Vega ha sido visto reuniéndose con gente del Cartel del Pacífico. ¿Podrían estar planeando algo?» Diego suspiró. El mundo al que pertenecía nunca le daba tregua. «Tengo que irme», le dijo a Sofía. «Volveré pronto». «Tenga cuidado», respondió ella, tocando brevemente su brazo. Los siguientes días fueron tensos. Diego descubrió que Ernesto Vega, humillado por tener que ceder ante él, había buscado alianza con un cartel más grande. Planeaban atacar uno de los negocios de Diego como venganza. La situación era delicada. Enfrentarse directamente al Cartel del Pacífico podría desencadenar una guerra que afectaría a toda la ciudad. Diego tuvo que actuar con inteligencia. Utilizó sus contactos, negoció, hizo concesiones donde fue necesario y eventualmente llegó a un acuerdo. Ernesto Vega sería entregado al cartel por sus deudas con ellos, algo que Diego había descubierto durante sus investigaciones. A cambio, sus territorios permanecerían intactos y se mantendría la paz. Cuando todo terminó, una semana después, Diego regresó a ver a Sofía. Ella estaba cerrando la clínica cuando él llegó. Se veía cansada pero aliviada de verlo. «Escuché rumores», dijo Sofía. «Roberto me mantuvo informada, aunque no con muchos detalles». «Ya pasó. Todo está resuelto. ¿Y usted está bien?» «Estoy bien». Diego se acercó a ella. «Sofía, estos últimos meses han sido diferentes para mí. No sé cómo explicarlo». «Intente». Diego tomó aire profundamente. «He vivido en un mundo donde la confianza es un lujo que no puedo permitirme, donde cada decisión puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Me había convencido de que era mejor estar solo, no tener vínculos que pudieran convertirse en debilidades. Pero luego apareciste tú y Valentina, y me recordaron que hay cosas por las que vale la pena arriesgarse». Sofía sintió que su corazón latía más rápido. «Diego,
Yo también he estado sola durante mucho tiempo. Después de que Javier desapareció, pensé que nunca podría volver a confiar en nadie. Pero usted me demostró que todavía existen personas honorables, incluso en lugares donde menos se espera encontrarlas. No soy honorable, Sofía. He hecho cosas terribles. Todos tenemos un pasado. Lo que importa es quiénes somos ahora y qué hacemos con las oportunidades que se nos presentan. Diego extendió su mano y Sofía la tomó. En ese gesto simple había una promesa tácita. Los meses siguientes trajeron cambios significativos. Diego comenzó a pasar más tiempo con Sofía y Valentina. Los domingos se convirtieron en días sagrados donde dejaba el trabajo de lado y los llevaba al parque, al zoológico o simplemente se quedaban en casa viendo películas. Valentina empezó a llamarlo Tío Diego y cada vez que lo hacía algo en el corazón de Diego se ablandaba un poco más. Sofía floreció en su nuevo trabajo. Su competencia y dedicación la convirtieron en la administradora principal de todas las clínicas de Diego. Manejaba un equipo de 20 personas y ganaba más dinero del que nunca había imaginado. Pero lo más importante era que había recuperado su dignidad y su esperanza. Una noche, 6 meses después de su primer encuentro, Diego invitó a Sofía a cenar. Valentina se quedó con una niñera de confianza. Fueron a un restaurante elegante en el centro de Guadalajara. Durante la cena hablaron sobre todo y nada, disfrutando simplemente de la compañía mutua. He estado pensando, dijo Diego, mientras tomaban café después del postre. Quiero hacer las cosas bien contigo, Sofía. No quiero apresurarte, pero necesito que sepas que mis intenciones son serias. Sofía sonrió. Lo sé. Y mis sentimientos también son serios. Sé quién eres, Diego. Conozco tu mundo y sus peligros. No voy a mentir y decir que no me asusta a veces, pero también sé que eres un hombre bueno en el fondo. Lo veo en la forma en que tratas a Valentina, en cómo te preocupas por la gente que trabaja para ti, en las decisiones que tomas. Mi mundo puede ser peligroso para ti y para Valentina. La vida es peligrosa de todos modos. Antes de conocerte vivía con el peligro de perder a mi hija por las amenazas de Vega, de no poder alimentarla, de verla crecer en la pobreza. Tú nos diste una oportunidad de vivir con dignidad. Estoy dispuesta a enfrentar lo que sea necesario. Diego tomó su mano sobre la mesa. Entonces hagámoslo bien. Quiero estar contigo. Quiero ser parte de la vida de Valentina. Quiero construir algo real. Yo también quiero eso. Esa noche marcó el comienzo oficial de su relación. Diego se mudó lentamente a la vida de Sofía y Valentina, siempre respetando los espacios y tiempos. Valentina lo adoraba, y con el paso del tiempo empezó a verlo como una figura paterna. Diego, por su parte, descubrió una faceta de sí mismo que creía perdida, la capacidad de amar incondicionalmente. Pero como era de esperarse en su mundo, no todo fue tranquilo. Un año después de que comenzaran su relación, surgió un nuevo problema. Un fiscal ambicioso llamado Héctor Salinas comenzó una investigación sobre las actividades de Diego. Aunque la mayoría de sus negocios eran legítimos, había conexiones con su pasado que podrían salir a la luz. Podría significar años de prisión, le explicó Diego a Sofía una noche, después de una reunión tensa con sus abogados. He cubierto mis pasos durante años, pero este fiscal tiene recursos y determinación. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Sofía, intentando mantener la calma por Valentina, que dormía en la habitación contigua. Pelear. Tengo buenos abogados, pero necesito prepararte para la posibilidad de que las cosas se pongan difíciles. Enfrentaremos lo que sea juntos, afirmó Sofía con determinación. No te voy a abandonar ahora. Los siguientes meses fueron una montaña rusa emocional. El fiscal Salinas resultó ser más tenaz de lo esperado. Congeló algunas cuentas, interrogó a empleados, cavó profundo en el pasado de Diego. Pero Diego había sido cuidadoso durante años.
Sus negocios actuales eran completamente legales, y las conexiones con actividades cuestionables estaban enterradas bajo capas de protección legal. Durante este tiempo difícil, Sofía fue su roca. Lo apoyó, le dio perspectiva cuando la presión amenazaba con abrumarlo y se aseguró de que Valentina no se viera afectada por el estrés. Roberto comentó en más de una ocasión que nunca había visto a Diego manejar una crisis con tanta calma, y atribuía eso directamente a la presencia de Sofía en su vida. Finalmente, después de 8 meses de investigación, el fiscal Salinas tuvo que admitir que no tenía suficientes pruebas para proceder. Las cuentas fueron descongeladas y la investigación archivada. Diego había salido victorioso, pero la experiencia le había enseñado algo importante. «Quiero retirarme», le dijo a Sofía una tarde, mientras observaban a Valentina jugar en el jardín. «No de los negocios legítimos, sino de todo lo demás. Quiero una vida tranquila contigo y con Valentina. ¿Estás seguro? Es todo lo que has conocido durante años. Estoy seguro. He construido un imperio, he ganado respeto, he hecho fortunas. Pero ninguna de esas cosas me ha dado lo que tú y Valentina me dan. Una razón para despertar cada mañana con esperanza en lugar de cautela». Sofía lo abrazó, con lágrimas en los ojos. «Entonces, construyamos ese futuro juntos». Durante los siguientes 2 años, Diego se desvinculó gradualmente de las operaciones más oscuras de su organización. Traspasó territorios, vendió negocios cuestionables y se enfocó completamente en sus empresas legítimas, las clínicas, algunos restaurantes y propiedades inmobiliarias. No fue un proceso fácil. Hubo resistencia de algunos de sus socios, pero Diego fue estratégico y paciente. Roberto decidió retirarse también, cansado después de décadas en ese mundo. Antes de irse, tuvo una última conversación con Diego. «¿Sabes qué es lo más sorprendente de todo esto, jefe?», dijo Roberto. «Que encontraste algo que todos buscamos, pero pocos encuentran: redención. Esa mujer y esa niña te salvaron tanto como tú las salvaste a ellas». «Tienes razón», admitió Diego. «Pensé que estaba ayudándolas, pero en realidad ellas fueron las que me rescataron de convertirme en un hombre sin alma». En el tercer aniversario del día en que Sofía entró por primera vez a su oficina, Diego organizó una cena especial. Invitó a Sofía y Valentina a su casa, que ahora también era de ellas, pues vivían juntos desde hacía un año. Había decorado el jardín con luces y flores. Durante la cena, Valentina, que ahora tenía 8 años y era una niña brillante y feliz, preguntó: «Tío Diego, ¿por qué nunca te casas con mi mamá? Todos mis amigos del colegio dicen que ustedes deberían casarse». Sofía se puso roja, pero Diego simplemente sonrió. «¿Sabes qué, Valentina? Tus amigos del colegio son muy listos». Se levantó de su silla y, para sorpresa de Sofía, se arrodilló. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Sofía Ramírez, hace 3 años entraste a mi oficina pidiendo ayuda, y sin saberlo me diste mucho más de lo que yo jamás te di. Me diste una familia, me diste amor, me diste una razón para ser mejor persona. ¿Me harías el honor de casarte conmigo?» Sofía, con lágrimas corriendo por sus mejillas, apenas podía hablar. «Sí, 1000 veces sí». Valentina gritó de emoción y corrió a abrazarlos a ambos. En ese momento, bajo las luces del jardín, los 3 se convirtieron oficialmente en familia. La boda se celebró 3 meses después en una ceremonia íntima. Solo asistieron las personas más cercanas, amigos verdaderos, empleados leales y algunos familiares de Sofía que habían reaparecido en su vida ahora que las cosas iban bien. Diego, vestido con un traje elegante, esperaba en el altar con una sonrisa genuina. Cuando Sofía apareció, radiante en su vestido blanco, caminando de la mano con Valentina, que era su dama de honor,
Diego supo que había encontrado su redención. Los votos fueron emotivos. Sofía prometió amarlo en las buenas y en las malas, recordándole que ya habían pasado por las malas y habían salido más fuertes. Diego prometió protegerla a ella y a Valentina y ser el hombre que merecían. La fiesta fue alegre pero sencilla, exactamente como ellos querían. En un momento de la noche, mientras bailaban su primera canción como esposos, Sofía le susurró: «¿Sabes? Nunca imaginé que mi vida tomaría este rumbo cuando entré a tu oficina aquel día lluvioso». «Yo tampoco», respondió Diego. «Pensé que sería solo otro asunto de negocios. No sabía que estaba a punto de conocer a las dos personas que cambiarían mi vida por completo». «¿Alguna vez te arrepientes?» «Ni un solo segundo. Ustedes son lo mejor que me ha pasado». Los años siguientes fueron tranquilos y felices. Diego expandió sus negocios legítimos, convirtiéndose en un respetado empresario. Las clínicas que había empezado como fachadas ahora atendían a comunidades enteras, ofreciendo servicios médicos de calidad a precios accesibles. Sofía dirigía la operación médica completa. Había contratado a más de 50 profesionales de la salud. Valentina creció para ser una adolescente inteligente y compasiva. En su graduación de secundaria, cuando le preguntaron qué quería estudiar, respondió sin dudar: medicina, como su madre y como la tía Ana, a quien nunca conoció pero de quien Diego le había contado tantas historias. «Quiero ayudar a la gente», explicó Valentina. «Como mamá me ayudó a mí y como Diego nos ayudó a ambas cuando más lo necesitábamos». Diego, sentado en la audiencia junto a Sofía, sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Sofía tomó su mano y la apretó suavemente. «Lo logramos», le susurró. «Le dimos una vida mejor». «Lo logramos juntos», corrigió Diego. Esa noche, en casa, los tres celebraron con pastel y risas. Diego reflexionó sobre el camino que había recorrido. Había empezado como un joven que tuvo que sobrevivir en las calles, que construyó un imperio en las sombras, que perdió a su hermana y pensó que nunca podría perdonarse. Pero el destino le había dado una segunda oportunidad en forma de una madre desesperada y su hija. Ahora, a sus 50 años, Diego Montalvo ya no era el temido jefe mafioso. Era un empresario respetado, un esposo amoroso y un padre orgulloso.